Buenas noches, hoy vamos a comenzar el programa con Marisol Pérez Tello, la ministra de Justicia, que tiene además algunos anuncios que hacer respecto a lo que van a hacer en los primeros 100 días. Luego vamos a estar con Pablo Bustamante, director de la Amparia, y Mauricio Novoa, que es historiador e internacionalista, para ver el escenario que se despliega en América Latina y en el propio Brasil luego de la destitución de Dilma Rousseff, las marchas hoy día en Caracas, en fin. Y finalmente vamos a estar con Mario Mongilardi, presidente de la Cámara de Comercio de Lima, que hoy ha anunciado la creación en la Cámara de Comercio de Lima de una comisión antitrabas burocráticas, algo que la Cámara se adelanta al propio gobierno, que ya debió haber creado una, ¿no es cierto? Bueno, estamos entonces, comenzamos de frente con la ministra de Justicia, Marisol. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, muy bien. Bueno, hasta ahora el Ministerio de Justicia no ha anunciado las medidas para los primeros 100 días y ya se han pasado por lo menos 30. Y entonces, claro, el problema de la justicia es un problema secular, entonces 100 días no significan nada. De repente en 100 días no se puede hacer nada. Por eso es que no han anunciado. No, estamos en eso. Hay un calendario y eso hay que esperarlo. Pero sí se puede compartir algunas de las cosas que se hacen, que además están en la línea de los compromisos del presidente Kuczynski, que luego han sido retomados y explicados en la presentación del Premier en el gabinete ante el Congreso de la República. Nosotros tenemos dos temas bajo responsabilidad por el Ministerio, que es el tema de justicia y el tema de derechos humanos, y una tercera responsabilidad que es transsectorial, que es la lucha contra la corrupción, que también nos ha sido asignada. Y en cada una de ellas hemos puesto objetivos a corto plazo, a 100 días, a 2 años y a 5 años. Ya. En el tema de justicia, para mí, digamos, lo más importante es el acuerdo por la justicia, ¿no? Este acuerdo por la justicia que está en proceso y que nosotros esperamos no anunciarlo, sino simplemente ejecutarlo. Me parece que eso es más poderoso en términos de que se pueda tocar, que vamos en camino a cambiar esta percepción de que la justicia en nuestro país no solamente llega tarde, sino que muchas veces no llega. Esta tendencia a responsabilizarnos entre las instituciones que formamos parte del sistema. Entonces el policía le echa la culpa al fiscal, el fiscal al juez, el juez al TC, el TC. Entonces todos estamos pues en un ver a quién echamos la culpa y finalmente nadie piensa en la víctima. Bueno, el Poder Judicial echa la culpa al MEF porque no le ha dado plata. Además, pero entonces esto se acabó. O sea, lo que estamos haciendo es un trabajo muy serio con cada una de las instituciones, ya hemos hablado con todas, el presidente del TC, el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Con todos ellos hemos conversado, incluso con el MEF, hemos hablado ya con Interior, por supuesto esto empujado desde la presidencia, y de lo que se trata es de hacer un acuerdo que retome las cosas de Seriajuz que no se ejecutaron, pero que no sea lírico, que tome el acuerdo nacional, por supuesto, como referencia, el plan bicentenario, los objetivos OCDE de institucionalidad, y que lo aterrice a 3 compromisos de cada institución a 100 días, que ya serán 80, por supuesto, pero a un plazo corto, ¿no? A 60 días. Y en ese plazo, ¿qué cosa puedo hacer para mejorar el sistema de justicia? Implementar, por ejemplo, el Código Procesal Penal en el Callao, mejorar la interoperabilidad de todo el Callao o solamente en Ventanilla, como estaba. En Ventanilla es lo que se plantea, porque todo eso tiene un costo y la idea no es anunciarlo, sino tenerlo financiado. Entonces, cada eso estaba financiado en el presupuesto de este año. Sí, pero no se ejecuta al 100%. O sea, lo que hay que hacer es, además, si eso no sirve, si no se implementa también en Fiscalía y se le asignan los recursos a Fiscalía. Porque tú puedes tener la plata para implementarlo desde el Poder Judicial, pero estás haciendo que, de alguna manera, forzar a Fiscalía para que Fiscalía haga lo propio. Entonces estamos primero en la conversación individual. Cada uno Esta conversación ha sido, digamos, este famoso acuerdo que están planteando por la justicia. Hasta ahora son conversaciones individuales de la ministra con cada una de estas. No, ya es institucional. O sea, ya estamos hablando desde el Ministerio de Justicia. Ya dejó de ser el saludo protocolar y ha pasado, estamos aterrizando ya con equipos de trabajo con cada institución en los 3 compromisos institucionales y los 2, que es lo más complicado, de todos los que formamos parte, ¿no? O sea, transsectoriales. O sea, todos los que estamos firmando este acuerdo por la justicia. ¿Y los transsectoriales ya están identificados? Uno de ellos es la interoperabilidad, que está en marcha, pero hay que continuarla. Este asunto del expediente único digital, eso es fundamental. Eso es fundamental. Pero eso cambia la historia. Eso cambia la historia. Claro, cambia la historia. Y además había un piloto que ya se estaba llevando a cabo en Lima Norte, pero que claro, como era tan focalizado, la gente no lo podía tocar. El doctor Ticona creo que prefirió, digamos, el tema de la
notificación electrónica a nivel nacional en lugar de concentrarse en ese piloto? Bueno, estamos ahora concentrados en hacer eso. Por supuesto, se trata de diseñarlo, conseguir el financiamiento y echarlo a andar a nivel nacional, ¿no? Eso, a mí me dijeron que ese proyecto, es decir, hacerlo todo, costaba unos 300 millones de dólares. No sé si es verdad. Barato no va a ser. Bueno, pero 300 millones de dólares para resolver, digamos, resolver en una medida importante, no resolver todo, pero digamos, para un cambio sustancial, no es nada, no es nada. Debes decirle al ministro de Economía eso, esto no es nada, no cuesta nada. Pero por favor, ¿cuánto cuesta? No sé, en juntos se gastan el triple que se acaban de devolver 400 millones en junio de parte del gobierno anterior para construcción de penales. O sea, hay cosas que hay que hacer en justicia. Y además la idea es que podamos hacerlas todos juntos, ¿no? Porque antes cada institución peleaba su presupuesto para impulsar un tema de su interés. Eso está bien, pero ahora lo que queremos es de alguna manera que el presupuesto se asigne de manera que podamos empujar todos hacia el mismo lado, ¿no? De acuerdo, pero una cosa, ministra, este proyecto que es tan interesante, el expediente digital único, que va desde la comisaría hasta el INPE, ¿no es cierto? Claro, es para cada persona. Imagínate esa data, ¿cómo puede servir para identificar todo? O sea, tú puedes tener estadística que te sirva para determinar, por ejemplo, dónde nace el acto delictivo, en qué lugar, quién es esta persona, cómo. Nosotros, por ejemplo, hoy en el INPE sabemos cuántas veces ha reingresado una persona a un penal, pero no necesariamente hay una sentencia de por medio. Sí, quizás pues es que lo saqué de Castro, lo llevé a Luri, y lo saqué de Luri y lo llevé a Chayapalca. Entonces, no sé en realidad cuántos reingresos tienen y por qué los tienen. No, esto te resuelve todo. Pero eso no lo podría. Tú mencionabas el caso piloto del Poder Judicial, pero eso no sería un proyecto del Poder Judicial ni del Ministerio Público, sino sería un proyecto ¿de quién? Del Ministerio de Justicia. Sería un proyecto que articula todo. del ¿De quién? Sistema de Administración de Justicia. ¿Quiénes forman parte del sistema? No existe. Es que es interesante porque, mira, ya están trabajando. Yo he encontrado ya una segunda etapa del sistema de administración de justicia en el que el único que no estaba presente era el TC y lo hemos incorporado, en el que ya estaban todos esos organismos, ya estaba el Consejo Nacional de la Magistratura. Acuérdate que acá hay un poder del Estado autónomo, que es el Poder Judicial, que eso hay que respetarlo, su autonomía y su independencia. Acuérdate que hay organismos constitucionales autónomos, dos, el Consejo Nacional de la Magistratura y el Tribunal Constitucional. Acuérdate que está el Ministerio Público, también tiene su propia autonomía, y está el ministerio, o sea, tienes ejecutivo, tienes judicial, tienes la autonomía. Eso es el sistema, dices tú. Claro. Pero el sistema como tal no es una entidad, no tiene una corporeidad. Pero existe en la práctica y requiere espacios de diálogo, que es lo que vamos a crear en este acuerdo por la justicia. Es decir, van a crear el sistema como una institución, digamos, lo van a institucionalizar. Vamos a firmar el acuerdo, porque acuérdate que eso requeriría una reforma constitucional. Acá no se trata de invadir el fuero de nadie, ni de quitarle autonomía a nadie, ni de chocar con la independencia de los poderes del Estado. Acá se trata de sentarnos y decir, bueno, hay buenos jueces, hay buenos fiscales, y lamentablemente las malas sentencias o las liberaciones indebidas o las acusaciones mutuas de todos contra todos están haciendo que el destinatario del buen juez, del buen fiscal, del buen policía, del buen defensor, no se sienta representado por nadie y no sienta que a nadie le importa la justicia que él demanda. Así que vamos a ponernos ahora al servicio del ciudadano. Y ese es el esfuerzo que están haciendo las instituciones, y yo no tengo nada más que palabras de gratitud para el Poder Judicial. Ahora, yo ya he estado con ellos en 2 ocasiones importantes institucionales, en el encuentro de jueces en Chiclayo, de todos los jueces, en la presentación de un libro en el propio Poder Judicial, y hay una receptividad a este esfuerzo respetuoso de su autonomía, de cambiar la sensación de que esto no va nunca a ser distinto, por un esfuerzo conjunto que devuelva la ilusión. Ahora, el Ministerio de Justicia tiene ya experiencia y tiene un instrumento para inducir cambio y reforma en el sistema judicial, y es esta... Sería JUS. ¿No? Hay la Comisión de Implementación del nuevo Código Procesal Penal. Es una verdadera oficina que tiene no sé cuántos funcionarios en el Ministerio de Justicia, que ha estado monitoreando y planificando la implementación gradual del Código en todo el sistema judicial. Entonces, desde el Ministerio de Justicia se ha conducido de alguna manera, no hay que decir las cosas así tan claramente, pero se ha monitoreado, se ha inducido, se ha planificado junto con el Ministerio de Economía, porque el Ministerio de Economía tenía que financiar las ampliaciones, las instauraciones. Entonces, eso ya hay una experiencia en cómo desde el Ejecutivo
trabajar una reforma profunda en los otros sectores. Se ha trabajado el tema de la reforma del Código Procesal Penal y otro gran esfuerzo es el tema de CONAPOC, la Comisión Nacional de Política Criminal, donde también hay representados el Poder Legislativo inclusive. El tema es que aquí tienes que entender que hay una lucha natural por el mantener la autonomía y la independencia que nosotros vamos a respetar. No, claro, por supuesto. Y que además las instituciones han... Esto es una suerte de la firma de un tratado entre Estados, ¿no? Erosiona el concepto de soberanía manteniéndola absolutamente. Es decir, tu concepto de autonomía no cambia, tú sigues siendo autónomo, pero eres consciente de que el éxito del resultado de tu gestión depende del otro. Así es. Y del otro. Así y del otro. Así y entonces estamos todos trabajando juntos para que en este espacio que es mío, pero que lamentablemente no está fuera del ámbito de tu competencia en términos de que tu resultado me impacta, bueno, vamos a abrir un poco las puertas y vamos a empezar a trabajar juntos, ¿no? Y yo esa señal de este acuerdo por la justicia me parece que es muy poderoso y muy importante. Por ejemplo, los presupuestos por resultados, no sé si se aplican en el Poder Judicial, pero es un instrumento también del Ministerio de Economía para exigir resultados. En el caso del Poder Judicial y la Fiscalía, algo que debería demandar el sistema es un sistema de evaluación del rendimiento, de la productividad de los jueces y de los fiscales, que permita saber pues a la ciudadanía misma cuáles son los buenos jueces, cuáles no, cuáles trabajan, cuáles no trabajan, si son... Y eso han iniciado, algunos tienen unas oficinas de medición, pero es una cosa muy primaria, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Economía entonces puede dar más plata si es que se ve que eso está bien implementado y que se está midiendo rendimiento, midiendo eficiencia y todo lo demás. Ni siquiera hay indicadores. Es que, Jaime, si nosotros logramos que estos primeros 100 días, 80 días que quedan, existan 3 resultados tangibles, o se pueda comprometer, por ejemplo, reducir la carga procesal en un 10%, para eso hay que tomar medidas. Una de las medidas que nosotros estamos evaluando es la penalización de la sentencia civil en temas de alimentos. O sea, por ejemplo, ¿por qué una señora, María, que el juez civil ha establecido por alimentos 2.000 soles o 1.000 soles, tiene que ir a un proceso penal para exigir eso? ¿Te parece una barbaridad? Sí, o sea, ya le dijo el señor, ya le dijo el juez, es una repetición, te tiene una que pagar 500 soles. Es una redundancia. Y ella tiene que ir a un juez penal. No puede. Es el 50% de la carga procesal. El tema Ese de, es el 50%. El tema de violencia familiar y el tema de los juicios por alimentos. Eso suma. Entonces, que eso es una barbaridad. Entonces tú vas al juez penal, te demoras 3 años o te demoras 2 años, no gana el niño, porque el niño no recibe el alimento que le corresponde. El padre se va preso, con lo cual además el niño pierde físicamente al padre y se genera una dinámica familiar terrible. Y finalmente la madre no recibe el alimento porque el hombre está preso y no puede pagar. Sí, ahora con los juzgados de flagrancia están metiendo presos a todos los padres que no entregan plata, ¿no? ¿Qué cosa queremos hacer? Porque no puedes dejar desprotegida a la madre. Con la sentencia civil tú exiges el pago. Y si no te paga, lo detienes. Si te paga, lo sueltas. Ya. Ahora, puede pasar una vez, puede pasar 2, a la tercera ya pues te vas y te quedas tus 2 años o tus 3, lo que te toque, ¿no? Pero generar fórmulas que hagan que en la cárcel estén, tenemos 80.000 presos, más o menos 15.000. Pero antes de pasar a la parte de los penales, otro caso que parece que generaba una carga tremenda en el Poder Judicial es la ONP. Horrible. Pero cientos de miles de demandas, todo el mundo demanda a la ONP porque la ONP no paga, es un desastre y todavía quieren tirarse abajo las AFPs, es una cosa de locos. Pero el tema de la ONP es interesante porque es parte de uno de los problemas que existen en nuestro país, que es la tendencia a abusar de las apelaciones o de la actuación del Estado para dilatar el pago. O sea, se ha privilegiado la economía en la justicia. Y no se puede seguir privilegiando. Se tiene que privilegiar la justicia. Y en el tema de la ONP todos sabemos que hay un tema de dilación del proceso que termina generalmente en la muerte de la persona que solicita el reconocimiento de su pensión. Y hay otros cambios que hay que hacer en el tema de ONP, ¿no? Que una persona no pueda trabajar para el sector privado si recibe una pensión y que tengan que renunciar a alguna de ellas dos es una barbaridad, pues, Jaime. O sea, es condenar a un adulto mayor a no trabajar. Tienes que vivir de tu pensión. Sí, pero ¿por qué? Si tú puedes conseguir un trabajo privado, puedes tener otro ingreso que te permita tener una vida digna, ¿no? Lógico. Entonces esas cosas las vamos a ir corrigiendo poco a poco, ¿no? Hay quienes han planteado también que hay una serie de funciones que cumplen los jueces que podrían delegarse al notariado. Sí, o en su momento, como se han trasladado algunas cosas ya se trasladaron al notariado. Sí, claro, en todos los procesos no contenciosos. Y por otro lado, el tema del arbitraje
en el Perú ha funcionado muy bien, es un país estrella en el tema del arbitraje. Entonces, de repente eso también se puede ampliar esa área, digamos, del arbitraje. Y además hay una figura que me parece muy importante, que nosotros la planteamos en su momento, porque se ha perdido muchos arbitrajes, el Estado pierde muchos arbitrajes y le echa la culpa al arbitraje, el arbitraje tiene la culpa. Claro, quien tiene la culpa en realidad, claro, es el mal árbitro o es quien aprovecha el sistema o los huecos del sistema para distorsionarlo. Pero el arbitraje como figura alternativa a solución de conflictos, igual que la conciliación, iban en camino precisamente a bajar el nivel de carga procesal que hace que las cosas que de verdad debieran resolverse a nivel del Poder Judicial se puedan derivar a otros organismos que garanticen el mismo objetivo final, ¿no? Entonces yo creo que en justicia tenemos un gran esfuerzo en el que no vamos a estar solos. Hay dos cosas que sí dependen de nosotros exclusivamente, que es la defensa pública y el INPE famoso, y el tema penitenciario. Pero en defensa pública sí me gustaría contarte el cambio que hemos hecho, porque descubrimos por una denuncia periodística que el abogado de uno de los abogados del caso Orellana pertenecía a la defensa pública y que tenía una denuncia de haber estado presionando a un colaborador eficaz. Eso es una barbaridad. Inmediatamente hemos separado al abogado, por supuesto, como debe ser, se inició el proceso administrativo de encontrar responsabilidad, le abriremos proceso penal, pero detectamos un problema, Jaime, que hemos resuelto y yo quiero comentar. Y es que hay un procurador del Estado defendiendo los intereses del Estado por un tema de corrupción, por ejemplo, y un defensor del Estado defendiendo al señor porque tiene derecho a un abogado y a la presunción de inocencia, ¿no? Entonces hay como una cosa extraña ahí. Hemos firmado un convenio con el Colegio de Abogados del Callao y haremos lo propio con todos los colegios de abogados que así lo deseen, para que el abogado que tiene que dar un servicio gratuito al año dentro del Código de Ética pueda ayudarnos y nos descargue defendiendo los temas penales específicamente de corrupción, para que pueda litigar el Colegio de Abogados contra el Procurador del Estado y no existan estos espacios en los cuales puede haber la sensación de que hay arbitrariedad, ¿no? De manera que nos van a quedar más abogados para defender a las víctimas y no a los denunciados penalmente. De acuerdo. Vamos a ir a una pausa. Vamos. Empezamos. ¿Qué problema? Seguimos conversando con Marisol Pérez Tello. Bueno, pero todavía no se ha reunido este famoso acuerdo. No, el acuerdo, hemos trabajado con cada una de las instituciones, todos están colaborando con sus 3 compromisos y con el compromiso conjunto. Tiene que ver, en realidad, una de las líneas es interoperabilidad, que es este famoso expediente digital. Otro tiene que ver con la línea de perspectiva de género, que es lo que hemos, a propósito precisamente de la marcha, la Fiscalía ha implementado una fiscalía especializada en temas de feminicidio, el Poder Judicial también ha implementado un espacio donde se pueda tratar el tema de género para que las sentencias tengan esa perspectiva. Así que eso también es un esfuerzo que estamos haciendo, veremos si lo hace cada institución o si lo hacemos de manera conjunta. El tema de capacitación también lo queremos hacer todos juntos. Y esto de que en las comisarías pudiesen atender a las mujeres, no había no, eso es el Ministerio de la Mujer, no es justicia. Claro, sí, pero, por ejemplo, el nuevo Código Procesal Penal, que además ha sido objeto de mucha crítica en algún momento, en fin, de todos modos es un cambio que tiene que hacerse, si es que se hace bien, en fin, va a ser una cosa muy efectiva. Pero todavía no ha terminado de implementarse, falta toda Lima. Sí. Toda Lima, y eso no está ni siquiera presupuestado, por ejemplo, para el próximo año. Solamente se ha implementado para el crimen organizado, ¿no? Pero además lo que tendremos que hacer es sistemas de valoración, o sea, ¿cuánto ahorra el Estado cuando se implementa el Código Procesal Penal? Claro. Eso podría significar que tú incluso consigas financiamiento para conseguir los fondos y financiarlo antes, pero eso lo podemos hacer juntos, no lo podemos hacer cada uno por su lado. O sea, para lograr ese resultado tú tienes que sentar al fiscal de la Nación, al presidente del Poder Judicial, en esto quizás el Consejo Nacional de la Magistratura no, pero decir, bueno, ¿cuánto me cuesta implementar el Código Procesal? ¿Cuánto he ahorrado en tiempo? Y por lo tanto, el tiempo tú sabes que es dinero, claro. Se puede contabilizar con el Código Procesal Penal en Huacho, en los lugares donde lo he implementado. ¿Cuánto ha significado mi tiempo y movimiento? Yeah. Y eso lo cuantificas. Y una vez que lo cuantificas dices, bueno, esta cantidad de plata me sirve para implementar. Esto que he ahorrado en 2 años me permite implementarlo no en 6, sino en 2. Consigo un préstamo y lo pago, porque es una inversión que sabes perfectamente que te va a generar un ahorro directo. Eso no se puede hacer sin data.
Por eso es tan importante tener interoperabilidad, poder manejar una data común, saber cuánto se ha demorado, cuánto se han reducido los plazos en un proceso, en cuánto tiempo se termina una sentencia. Bueno, ese es un problema serio, por ejemplo, la página web del Poder Judicial. No hay data, es la página web más oscura que hay en todo el Estado peruano. Y no es falta de transparencia. No hay estadísticas, no hay información. Pero el problema ahí es falta de claridad respecto de que hoy la tecnología puede ser usada para, por ejemplo, reducir los plazos, ¿no? Largamente. O sea, ¿cuánto te demoras en revisar un expediente? En cambio, si lo tienes en un sistema electrónico es mucho más fácil, ¿no? Ahora, pero que además es una data compartida. Para modernizar todo el Poder Judicial, la Fiscalía, en el caso del Poder Judicial, Transparencia planteaba que el presidente del Poder Judicial de la Corte Suprema durase su periodo, su mandato durase 4 años y no 2 años, porque con 2 años simplemente no hacen nada. ¿No? Dicen que están empezando y ya tienen que salir. Entonces no hay ninguna continuidad en las acciones y cada presidente de Corte Suprema quiere dejar su propio legado, entonces descontinúa todo lo anterior y se manda con su propio proyecto. Entonces, eso es algo que podría hacerlo el Congreso, por ejemplo, directamente, sin necesidad de esperar un gran acuerdo nacional. Tranquilamente, pero yo sí creo, Jaime, y es algo que he validado en estas reuniones que hemos tenido iniciales, por supuesto después de revisar todos los acuerdos previos, ¿no? Porque evidentemente para llegar al acuerdo por la justicia, primero ha habido que tener claro por qué falló Seriajus, por qué han fallado los esfuerzos previos y que también qué cosas buenas han habido y por qué este acuerdo de mejoramiento de la justicia sí ha funcionado, lentamente, pero ha funcionado. Y en realidad el hilo conductor es que los cambios tienen que venir de adentro, Jaime. Es un error pensar que el Poder Judicial no quiere hacerse mejor a sí mismo o que el Ministerio de Justicia no quiere separar los malos elementos. O sea, los cambios, la propuesta, que además es una propuesta que viene de dentro, de corregir los plazos para permitir una gestión administrativa eficiente, es un reclamo que viene de dentro. Y lo que tenemos que hacer los otros componentes del sistema es empujarlo. O sea, la idea es, por ejemplo, presentar proyectos multiinstitucionales, ¿no? Cada institución tiene su facultad, la posibilidad de presentar un proyecto. Bueno, presentemos el proyecto, hagámoslo todos juntos. Pero puede haber pues un diálogo inteligente entre Ministerio de Justicia, el Ministerio de Economía y Finanzas, que es fundamental para todo esto, lo hemos tenido además, y el Poder Judicial, el Ministerio Público, en el sentido de que, bueno, si se realizan todas estas reformas, nosotros apoyamos el mes de la plata, ¿no? Cosas así, pero contra resultados, es decir, un diálogo inteligente, porque claro, todos los años el Poder Judicial sale diciendo, este año ha sido, hemos pedido 3.000 millones de soles, no sé cuánto, y solo nos han dado 2 millones, creo, ¿no? 2.000 millones de soles, 2.000 millones de soles, sí. El año pasado recibieron 1.800 millones. Han recibido 200 millones de soles más, que por supuesto no es necesario, no es suficiente, pero ¿para qué los piden? Realmente hay una especie de... ¿Se puede verificar el resultado de las cosas, de los avances, en fin, del destino del gasto? El objetivo de estos procesos a 100 días primero, a 100 días después, es poder medir. Entonces, porque si tú tienes a 5 instituciones, al TC, al CNM, al Poder Judicial, a la Fiscalía y a nosotros, con objetivos concretos nos mides. Pues tú tenías un compromiso 100 días y lo cumpliste, tú no lo cumpliste. Entonces, el siguiente compromiso, y poco a poco nos acercamos. Esto es un tema en el que tiene que haber una voluntad política decidida de parte de todas las instituciones, que ya la hay. Eso sí, lo puedo decir porque he tenido cada conversación, que tiene que haber capacidad de quien está llevando este diálogo, que en este caso es el Ministerio de Justicia, de sostenerlo en el tiempo. Bueno, y es interesante que desde el lado, ya no del MEF, sino del Ministerio de Justicia, hagas este razonamiento que me hiciste respecto de cuánto ganamos si terminamos de implantar el Código Procesal Penal. Pero eso lo que significa que no está contemplado en el próximo año. Si tú haces está contemplado. No, es que ese acuerdo por la justicia además no lo voy a firmar yo, lo va a firmar el presidente de la República, eso hay que decirlo. O sea, esto no es un compromiso del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El Ministerio de Justicia asume un compromiso dentro del acuerdo como ejecutivo, pero es el presidente de la República el que asume este acuerdo por la justicia. Es un compromiso además de gobierno, del plan de gobierno. Yo estoy segura que el legislativo también lo va a impulsar. O sea, ya no da más. Los linchamientos, el chapatuchoro, son síntomas de un Estado fallido. Jaime, o sea, si un Estado no administra justicia, si un Estado no da seguridad, no sirve. Tan simple como eso. Pero, por ejemplo, los juzgados de flagrancia han significado un avance importante porque suprimen la sensación de impunidad, en el sentido que castigan de manera inmediata, sin esperar un juicio pues que finalmente se diluye en la nada todo.
Pero creo que eso está vinculado al nuevo Código Procesal Penal. Es decir, en Lima no hay juzgado de flagrancia, por lo menos no hay, no sé, es decir, está vinculado al juzgado, el juicio inmediato es parte del Código Procesal Penal. No lo estoy seguro. Lo que se ha hecho en realidad es quitar lo optativo, o sea, empujar el proceso de flagrancia. Ahora, eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, porque cuando pasan, como por ejemplo en el caso de Buscaglia, que aplicas un tipo penal que no es el adecuado, hay pues una sensación de sobrepenalización. Nadie cuestiona la necesidad de sanción ante un hecho como este, pero la sobrepenalización, la desproporción de las penas, ¿no? Que tú te vayas 7 años por una cosa y que por maltratar a una mujer te suelten a los 6 meses, ¿no? No es un problema del juez, sino de la ley. Exactamente. La ley. Exactamente. Ustedes hicieron un trabajo que por lo visto no funcionó, no lo hicieron bien. El Código Penal. El Código Penal. Claro, claro. ¿No? Es decir, lo que eso descubrió una vez que se aplican, cuando se aplica la ley, porque normalmente los juicios pues se pierden, ¿no? Pero una vez que se aplica la ley, de pronto te das cuenta que la ley es una barbaridad. Es que es una barbaridad, Jaime. Ahora, eso, ¿se puede modificar sin que todos participen? No debe modificarse sin una participación de todos los operadores, porque además tienes que identificar como país cuál es el bien jurídico que tú quieres proteger, y en función de eso lo demás decanta solo, ¿no? Ahora, entonces hay que hacer una modificación integral del Código Penal. Si no nos dan las facultades delegadas, la hará el Congreso de la República. Quedó un trabajo impulsado desde hace 9 años que se recogió en el Congreso anterior, que no pudo aprobarse, llegó hasta el Pleno. Pero en fin, estamos nosotros al 80% de una propuesta que se inició en el gobierno anterior y estamos terminando nosotros. Presentaremos la propuesta vía ley, será el Congreso quien la haga, pero es urgente. Miren, en el 2002 habían 400 parches al Código Penal. Una desproporción en las penas. La vida valía menos en muchos casos que no sé, pues que el patrimonio, y esas cosas hay que corregirlas, ¿no? Hay que hacer una tabla de aplicación de las penas que sea justa y que además le dé la sensación al país de que hay justicia, ¿no? ¿Y no habría que revisar también el nuevo Código Procesal Penal en el sentido de darle un poquito más de autonomía a la policía para que pueda emprender diligencias sin necesidad de tener el fiscal al lado siempre, dándole cuenta por supuesto después, pero los policías se quejan mucho de eso, que muchas veces no pueden actuar porque no encuentran al fiscal, el fiscal no está o lo que sea. Entonces deberían tener una cierta mayor autonomía, dándole cuenta siempre, pero... La idea es que participe de estos diálogos también el Ministerio del Interior, ¿no? En representación del rol que cumple la policía en el proceso de investigación. Es que si no, no funciona, Jaime. O sea, si no, le echamos la culpa. Bueno, lo soltaron. Y para eso quería compartir contigo el tema de la liberación indebida, ¿no? Nosotros tenemos, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa todo el tiempo, que agarran un ladrón, lo sueltan a las 48 horas y a ti te queda una sensación. Claro. ¿No? Entonces el que violó al niño lo sueltan a los 2 meses. Sí. Y uno no termina entendiendo exactamente qué pasó. Sí. Y entonces estamos haciendo, como parte del compromiso a 100 días, un compromiso asumido con Defensoría, un estudio sobre las liberaciones indebidas, que obviamente va a nutrirnos a todos para saber quién falla, objetivamente, ¿no? Claro. ¿Qué falló? ¿Por qué lo liberó el fiscal? ¿Porque la investigación policial estuvo mal hecha? Ajá. O quizás la investigación estuvo bien hecha, pero los plazos fueron muy largos entre la investigación fiscal y que se haya abierto el proceso. O sea, ¿dónde fallamos? O quizás el problema es que el tipo penal, el tipo penal obligaba al juez a liberarlo porque no servía para perseguir. Eso hay que identificarlo y corregirlo inmediatamente. A 100 días lo habremos identificado, nos habremos puesto de acuerdo y le habremos dicho al país, esto no vuelve a pasar. Qué bien. Ahora, el tema, rápidamente, el asunto de los penales. Ya, ese es el gran tema, ¿no? 2 datos importantes para el país. 35.000 camas, 80.000 presos, primero. Segundo, hacinamiento dentro del hacinamiento. O sea, por ejemplo, hay cárceles en las cuales hay un pabellón, yo he estado recién en Pizzi, en Chiclayo, donde entraban 35 camas y habían 160 personas. O sea, eso multiplícalo por tuberculosis drogoresistente, VIH. O sea, eso es intramuros, pero también sale. O sea, no solamente es un peligro en el tema de seguridad, también es un tema de salud pública. Ya lo hemos conversado con el Ministerio de Salud, por eso vamos a declarar en emergencia el sistema penitenciario para atacar la problemática de TBC directamente. El 6% de la tuberculosis del Perú está en los penales. Eso es gravísimo, sí, Jaime, claro. Porque entran, por ejemplo, en Lurigancho, 5.000 mujeres cada día de visita. Bueno, a ver, hay varias medidas que vamos a aplicar en paralelo.
vamos a declarar el sistema en emergencia porque eso nos permite corregir el problema de tener que devolver 400 millones por no poder hacer megapenales. Vamos a iniciar un esfuerzo de cerrar la brecha de infraestructura serio, directamente con economía, vía PP, vía concesiones, movilizar el interés de los privados en la construcción de penales y en la administración de ciertos temas, no seguridad, eso ya falló en Estados Unidos, ha fracasado en el mundo. A la par de la construcción, que nunca va a ir al mismo ritmo que el crecimiento. Mira, ahí tú construyes un penal para 2.000, pero la brecha anual es de 5.000, o sea, siempre 3.000 que te van a quedar sin cama. Y luego vamos a hacer una política de deshacinamiento para asegurar que en el penal estén los más bravos, los más ladrones, los más sinvergüenzas, los que no quieren cambiar. Y entonces los grilletes, por ejemplo, se aplicarán para un delito culposo. Que hay un caso reciente que todos conocemos, que es una persona que digamos, chocó a otra y fue seguido de muerte y está pues hoy detenida. Pero esa persona no significa ningún peligro para la ciudadanía ni para el país. Fue un delito culposo, un homicidio culposo. Bueno, se va a su casa, pero con su grillete. Entonces hace un proceso y luego se reinserta a la sociedad, como esos casos mismos. Ahora, nosotros hemos hablado acá varias veces de lo que hemos llamado, junto con César Azabache, la atención primaria de la justicia penal. Es decir, por ejemplo, en Lima, en cada distrito debería haber un fiscal o 2 fiscales, un juez, la comisaría y una pequeña carceleta, en donde tú descentralizas, no tienes que esperar a que te condenen a 5 años para ir a una cárcel enorme donde te conviertes definitivamente en delincuente ya graduado, sino que en una pequeña carceleta te pueden condenar pues a 1 semana, a 2 semanas, con una ayuda social, psicológica, es decir, una cosa que detenga ahí el asunto y no crezca, ¿no? El piloto es alimentos. Entonces tú detienes al que no paga el alimento, que ya tiene la sentencia civil inmediatamente, si paga lo sueltas. Una cosa así. Lo dejas 1 semana, claro, tiene que tener un límite, ¿no? O sea, la persona no puede aprovechar eso y no pagar y tener que ir a la cárcel para pagar. ¿No? Lo sueltas una vez, lo sueltas 2, a la tercera se queda preso, ¿no? Pero 1 semana en la cárcel será pues disuasivo, ¿no? Necesitamos ese tipo de mecanismos, pero muchos. Los extranjeros, por ejemplo, los pensamos trasladar para que cumplan su condena fuera, donde haya convenios, o expulsar dependiendo de la pena. Ahora, Fuerza Popular propuso construir unas cárceles campamento, es decir, que se construyen en 2 o 3 meses, así como los campamentos mineros a 4.000 metros de altura para los delincuentes realmente avesados. A mí me pareció una buena idea. Hay quienes se saltaron y dijeron, no, eso es como viola los derechos humanos, pero hay un montón de gente que vive a 4.000 metros en el Perú. Pero es que ahí hay un mito. La sentencia que ordenaba la demolición de Chayapalca, que además ya ha sido demolido y se ha construido un nuevo Chayapalca, no hablaba de la construcción a 4.000 metros, porque eso es un despropósito, Jaime. Si en nuestro país vivimos a 4.000 metros, la gente juega fútbol a 4.000. Yo he vivido 5.000 metros y me he pasado mi juventud en Tintaya. Entonces, a ver, ¿por qué no puede haber una cárcel? Si hay un colegio, si hay un hospital. El problema, esa era la cola. En Chayapalca se criticaban todas las condiciones. Además, que esas condiciones le sumaban los 4.000 metros y ya pues era un despropósito, ¿no? Esas condiciones en cualquier lugar. Entonces podrían construir estas casas de los campamentos en 3 meses. Ahora, cojan esa idea, que es buena. La idea es construir las cárceles donde tengamos licencia social, Jaime. Porque no se trata de construir... Entonces no va a construir en ninguna parte. No, sí, porque por ejemplo, si tú le dices a una comunidad, por acá va a venir la carretera y voy a construir a 20 kilómetros, o 50 kilómetros, o a 100 kilómetros, y hay lugares donde se puede construir perfectamente. Ahora, acuérdate que eso significa poner agua. O sea, hay que entender eso. Hay lugares donde hay licencia social. En Tacna, en el penal que he visitado recientemente, hay licencia social. Acabamos de reabrir el penal de Moquegua hace unos días con el vicepresidente. Lo que pasa es que la gente quiere hacerse cargo de sus presos, no de los otros. O sea, ya mándame a los moqueguanos, pero ¿por qué me vas a mandar a los piuranos o los trujillanos? Una última pregunta rápidamente. ¿Por qué no convocas a una suerte de pacto antisoborno a todos los estudios de Lima? Que firmen este código de buenas prácticas que se elaboró, pero nunca al final ningún estudio quiso firmar, porque si firmaba uno después decía y el otro me saca la vuelta, pierdo competitividad en el Poder Judicial porque no puedo sobornar. Eso sería extraordinario. Pero entonces es un avance maravilloso. Parte de las cosas que tenemos que hacer es terminar con la corrupción chica, Jaime, que nos quita moral para combatir la corrupción grande. ¿No? O sea, porque si tú comienzas a prestarte a ese jueguito de pagar para que el expediente vaya más rápido, entonces vas perdiendo moral para denunciar al mal juez. Y el buen juez, que los hay, y muchos, está harto
de que se desprestigie la decisión que ha tomado en su vida personal y profesional por un sinvergüenza. Así que tenemos que crear sistemas de denuncia, pero la denuncia tiene que tener destino, Jaime, porque nadie denuncia, porque ¿para qué denuncias? Así es. Entonces tiene que tener la denuncia tiene que tener destino, tiene que ser pública, y esos son parte de los retos que nos plantean cada 100 días este acuerdo. Bueno, que además entonces, será público y que todo el país podrá seguir para saber qué institución cumplió y qué institución no cumplió. Yo espero que todas cumplamos. Muy bien, Marisol Pérez Tello, ministra de gracias. Justicia. Ojalá que estas cosas se cumplan efectivamente y se avance. Todos lo Muchas gracias. esperamos. Muchas gracias a ti.